situaciones así tan fuertes para el animal ocasionan un estrés, eh, podríamos llamarlo postraumático, tal vez como sucede en los seres humanos, queda muy marcada en su memoria y pues eso deja algunas secuelas conductuales y emocionales, ¿sí? Posiblemente incluso pueda haber secuelas físicas producto del desastre que haya ocasionado algún daño. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Soy mi Animal. Estamos con ustedes nuevamente en una nueva semana con un nuevo tema y por supuesto con un nuevo invitado. Venimos hablando recientemente en nuestras redes sociales, en todos nuestros medios digitales acerca de esa tragedia, por supuesto que todavía vivimos en Colombia. Con esto trae mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas pérdidas para familias enteras, para animalitos, por supuesto, que también se han visto envueltos en una situación muy difícil, animalitos que han perdido su familia, que han perdido la vida o que han podido, digamos, sobrevivir de alguna forma sin su familia o afortunadamente con su familia. Se han presentado muchísimos casos. Para cualquiera de estos tenemos un invitado especial que es Oscar Alarcón. Él es médico veterinario etólogo, quien nos va a contar un poquito de cómo es vivir este momento para esos animalitos. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Soy mi Animal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder contribuir un poco con la información y que pueda ayudar a muchas familias pues, que necesitan dar entendimiento sobre esta situación que ha pasado y cómo o qué impacto ha tenido en sus propios animales. Claro que sí, seguramente esta información es de mucha ayuda también para todos, para poder entender un poquito mejor a sus animalitos, los que tuvieron la suerte de seguir con sus animalitos o sus animalitos con sus familias. Bueno, Oscar, durante un terremoto un animal se enfrenta de manera muy repentina a un momento muy difícil, a ruidos muy fuertes, movimientos muy extremos, de alguna forma, situaciones completamente desconocidas. ¿Cómo puede experimentar un animal un momento como este a nivel físico, neurológico o emocional? Ok, bueno, hay varias cosas que eh, pueden observarse. De hecho, eh, se tiene algunos datos de cómo los animales empiezan a percibir incluso el movimiento o el sismo eh, de muy baja intensidad, mucho más antes de lo que nosotros podamos percibir, ¿sí? Igualmente no hay estudios claros de cómo ellos alcanzan a predecir muchas situaciones como estas, como estos fenómenos eh, biológicos. Entonces, en algunos animales ya empieza a haber una situación incluso de desorientación anticipada. ¿Sí? Eh, de pronto buscan o demandan más atención, se comportan un poco anormal. Bueno, por ejemplo, mi perro, en caso dado, mi perro un minuto antes empezó a vomitar. Curiosamente, no sé, pues uno a veces asocia esto también que puede haber sido por una situación de gástrica, ¿no? Pero no lo relaciona en el momento, pero ya me ha sucedido 2 veces con él, esa situación, ¿no? En algunos otros animales, y uno escucha otros reportes también de algunas otras personas. Eso de pronto antes de cómo ellos alcanzan a prever muchas cosas. Claro, es un momento muy frustrante y muy difícil para los animalitos poder entender esta situación, lo que realmente está pasando, y más que pasa de un momento a otro, ¿no? Nadie avisa, los dueños no tienen oportunidad tampoco de avisar de ninguna forma para preparar de alguna forma a los animalitos, pero entonces, bueno, en otra circunstancia, una vez pasa esta emergencia y el animal se encuentra aparentemente en un lugar seguro, en un entorno un poco más seguro, puede comenzar aparecer diferentes cambios en su comportamiento, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las diferentes señales que pueden presentar de estrés, de miedo, o cómo podemos identificar en ellos cómo están procesando lo ocurrido? Pues por lo general, el principal comportamiento es un comportamiento de desorientación. Buscan algún lugar para ocultarse, huyen, frecuente que salten o busquen alguna zona mucho más alta, ¿sí? Como hay inestabilidad del suelo, también ellos intentan incluso de encogerse para no sentir esa inestabilidad tan fuerte. Eh, sí, pero se les nota incluso físicamente, incluso hasta en el rostro, ¿no? Ya empiezan a tener como una situación más trágica en su rostro, buscando incluso algún tipo de ayuda. Entonces son como conductas que pues, uno puede alcanzar a prever
o bueno, notar durante la situación, incluso que pueden durar posterior a la situación sísmica. ¿Sí? Entonces ellos todavía se mantienen en algunos perros, especialmente que no tienen una gestión adecuada de las situaciones estresantes. ¿Sí? Oscar, un caso que sonó mucho en el país recientemente fue el caso de esta chica que protegiendo a su perrito perdió la vida y el perrito logró seguir con vida. Para un perrito que tiene que vivir una situación como esta, bueno, se han filtrado algunas imágenes en el velorio de esta chica, en donde aparentemente el animalito se ve muy afectado. ¿Cómo puede ser para un animalito llevar este proceso tan difícil? ¿Es posible que se recupere? O bueno, no sé, depende de la edad, cuéntanos un poquito más. Bueno, pues es que estas situaciones así tan fuertes para el animal ocasionan un estrés, eh, podríamos llamarlo postraumático, tal vez como sucede en los seres humanos, queda muy marcada en su memoria y pues eso deja algunas secuelas conductuales y emocionales, ¿sí? Posiblemente incluso pueden haber secuelas físicas producto del desastre que haya ocasionado algún daño, pero también, hombre, ante la pérdida de una persona y que fue alguna figura en el cual el animal demostró mucho apego, un vínculo especial, pues el duelo también hace parte de algunos animales. Y posiblemente esta situación de duelo pese no solamente al evento tan traumático de vivir la situación del movimiento telúrico, sino también ver que ya no está su dueño o su tutor para acompañarlo durante esa recuperación, pues para él va a ser bastante difícil. Ahí requiere mucha compañía. Precisamente nosotros los etólogos hacemos un gran trabajo muy importante para dar ese acompañamiento a las familias. Claro, Oscar, ¿qué factores podrían influir en la recuperación de un animal, pues después de una experiencia tan traumática como esta? Pues el historial de vida del animal es importante porque si son animales que han tenido, por ejemplo, condiciones de miedo o de enfrentarse al miedo de una forma exagerada en cuanto a su conducta y su emoción, que tienen, por ejemplo, problemas ya de fobias o ansiedades ya muy marcadas, pues para estos animales que tienen un historial de vida, que ya se conocen, que tienen esas circunstancias, que se les dificulta tratar de gestionar adecuadamente el estrés. Cuando ocurren estas situaciones, pues eso suma y va a ser mucho más difícil para ellos tratar de controlar la situación, controlarse emocionalmente. Entonces, esto puede ocasionar unas repercusiones emocionales y conductuales bastante fuertes, incluso animales que pueden que nunca hayan tenido una situación de escaparse, de arrojarse en algún sitio, de empezar a demandar mucha más atención producto de esa situación estresante, se empiezan a evidenciar mucho más posteriormente, ¿sí? Oscar, en los casos, por ejemplo, las familias, hemos visto muchos videos, muchas cámaras de video que lograron grabar, por ejemplo, momentos en los que sus familias salen de sus hogares y se llevan a sus mascotas, familias que pudieron sobrevivir a esto y junto con sus mascotas, para estos animalitos que pueden seguir con su familia, que digamos que la experiencia es un poco más acompañada porque no perdieron a sus amos o a sus dueños, pero sin embargo, digamos que después de esa situación para ellos igual puede ser muy estresante y traumático. ¿Cómo puedes decirle a nuestra audiencia cómo llevar esta situación con los animalitos si los animalitos se ven un poco sobreestimulados, estresados? ¿Qué pueden hacer ellos desde casa para ayudar un poco a los animalitos a llevar esta situación o a superarla, digamos, paso a paso? Sí. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener es conciencia de que ese ser vivo está pasando por una situación difícil, tal cual como nosotros, los seres humanos, también podemos pasar por esa misma situación. Entender que su naturaleza también hay una naturaleza emocional y pues que hay que entender, ¿no? Entonces no hay que tener mucha paciencia porque pues un evento de estos, y dependiendo del tipo de animal, pues puede recuperarse un poco más rápido o un poco más lento. Depende de cada animal. Ahí el consejo que yo doy, uno, es que si definitivamente ve unas conductas que han cambiado circunstancialmente las rutinas diarias que hace el animal,
conseguir la asesoría pertinente de personas expertas sobre el tema del comportamiento. Esto ayudaría mucho para saber qué tipo de procedimientos se deben realizar. Por ejemplo, una de las cosas es que es importante tener que organizar en los animales, y esto en cualquiera, no solamente los que de pronto tengan una situación conductual de fobia o de ansiedad posterior a este evento, sino también para cualquier tipo de animal, es que sepan buscar una zona de seguridad. ¿Cuál es esta zona de seguridad? Puede ser que se sepan meter a un huacal, a un canil, que se queden debajo de la cama, que sepan cómo buscar estos lugares seguros por si llega a volverse a presentar esta situación, ellos también vuelvan y lleguen a esa zona segura. De hecho, es un ejercicio que se hace, por ejemplo, para perros que tienen problemas de miedo a ruidos fuertes como la pirotecnia. Siempre hay que buscar llegar a que el animal sepa y reconozca su zona segura. Y cuando pasa estas situaciones, vaya directamente allá. Para uno como ser humano es mucho más fácil controlar a un animal que uno sabe a dónde va a llegar. Súper importante lo que nos cuentas, Oscar, porque creo que muchas personas no pensarían que puede ser de literalmente salvar vidas, salvar sus vidas, poder entrenar de alguna forma a los animalitos para que puedan buscar unos lugares o sí puedan entender algunas señales y puedan a ellos ayudarse también un poquito a vivir esta situación un poquito más, pues más fácil. Sí, sí, fíjate que es que una de las cosas que más pasan durante estas situaciones de desastre es que los animales se escapan, huyen, porque la desorientación es tan alta que ellos buscan cómo salvarse, porque también tienen pues, su propia vida. Algunos animales buscan obviamente a sus tutores para que los ayuden, pero si no los encuentran, ellos huyen despavoridos y pues por eso es que hoy en día vemos en muchas de estas ciudades que los animales han sido encontrados, no están, que eso es otro problema, que muchas veces no están identificados. Qué Ujú. cosa tan importante tener que identificar a tiempo, porque uno nunca no sabe en qué momento se va a presentar una situación así. Qué tan importante mantenerlo, por ejemplo, con una correíta que tenga por lo menos su nombre marcado, un teléfono, o que tenga el microchip, que es importante también, para que tenga los datos de sus propios tutores. Entonces, hay cosas que uno puede alcanzar a prever para evitar una situación como, por ejemplo, la desaparición de uno de los animales. Totalmente de acuerdo. Y las personas suelen pasar mucho por alto la importancia precisamente de eso, de que lleven sencillamente una plaquita para tenerlos identificados, ya sea por una situación como un terremoto o por la vida cotidiana. Los perritos pueden salir corriendo porque se asustaron por otro perro, por cualquier razón. Entonces es muy importante que ustedes que nos están viendo tengan presente que es muy importante tener a sus animalitos. Bueno, uno, salir con los animalitos con correa porque uno no sabe qué situación se pueda presentar. Dos, tenerlos con placa y bueno, enseñarlos, como nos dice acá el doctor, de alguna forma poderlos guiar para que puedan llevar un poquito más esta situación. Doctor, para estas familias que sí pudieron llevarse a sus animalitos y demás, que nos cuentas un poquito más de las señales, ¿en qué momento podrían decir ellos que los animalitos definitivamente no están bien o que es más grave de lo que parece y deberían acudir a un profesional? Sí, pasa de pronto perros que nunca han tenido ningún problema conductual y después de esta situación el perro empieza a manifestar conductas más marcadas de miedo. Eh, por ejemplo, que el animal reacciona ante cualquier ruido, de pronto se cayó algún elemento y el animal ya sale a correr, huir, ocultarse, o empieza a temblar, o empieza a estar mucho más alerta, hipervigilante, o que le cueste salir, por ejemplo, a la calle, ¿sí? Cuando sale a la calle no se siente seguro, o sea, se le ve la inseguridad. Esas son características o signos conductuales muy propios de perros que tienen situaciones de miedo intenso o lo que uno podría conocer como fobia o ansiedad. Entonces, estas señales uno puede detectarlas y buscar de pronto la asesoría de un experto para tratar de mitigar ese impacto generado emocionalmente en el animal y conductualmente que se los ayude a redirigir, ¿sí? Para que haya un proceso de recuperación conductual y pues no reaccione de la misma forma como puede reaccionar ante cualquier estímulo.
tener en cuenta, y esto yo siempre le digo a mis clientes, a mis pacientes o usuarios, es que eh, importante con las expectativas, ¿no? Ante unas situaciones como estas, no quiere decir que unos ejercicios desarrollados o darle algún medicamento va a cambiarle la vida y va a recuperar al animal de la noche a la mañana. Esto es un proceso y es tal cual como un proceso nosotros como seres humanos también podemos llevar. Muchas personas tienen situaciones de estrés postraumático aún por estas situaciones de desastre y cuesta, tarda la situación. Entonces hay que darle tiempo al animal, entenderlo, llenarse de paciencia, pero ser muy constantes, acompañarlo. Sí, sí, doctor, tienes totalmente la razón. Hay casos de personas, bueno, muchas personas, incluso en mi casa también nos pasó que uno seguía con la sensación de que cada rato seguía temblando y como que el susto y demás. Entonces, así igualito les pasa a los animalitos, ellos también tienen esas sensaciones postraumáticas, igual darles la sensación de tranquilidad y lo que dice el doctor, darles tiempo. Doctor, Exacto. para cerrar, quisiera que, bueno, por favor, le cuentes a nuestra audiencia cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos seguir un poquito más de cerca tu trabajo y qué mensaje rápido le podrías dar a ellos para que puedan tener un poquito de paciencia y un poquito de empatía con los animales y poderlos guiar y ayudar en este proceso. Claro que sí. Bueno, primero para aclarar un poco, los médicos veterinarios etólogos somos profesionales de la salud animal que evaluamos problemas y trastornos de conducta en los animales, ¿no? Es una ciencia relativamente nueva, entonces para muchos es muy desconocido. Entonces, nosotros previamente hacemos ese diagnóstico, esa prevención y ese tratamiento frente a algunos problemas de conducta que se van a presentar. Yo ya llevo más de 10 años siendo médico veterinario etólogo y me pueden conseguir en las redes sociales como @eto_lógica o si no en mi página web www.etologica.com. Y un mensaje, pues, que les quiero dejar, pues, a todas las personas que están viviendo esta situación, que es una situación en la cual me solidarizo, pero me solidarizo también con esos animales que los acompañan, que realmente también ellos viven esta situación, no, de pronto no los dejemos desatendidos, acompañémoslos también de este proceso, que si ven que realmente están sufriendo o han cambios realmente en unas conductas que antes no veían, atendámoslo a tiempo, que sea una cuestión a tiempo y no dejemos progresar porque si no después va a ser mucho más difícil tratar de recuperar la conducta. Muchísimas gracias, Oscar. Él es Oscar Alarcón, médico veterinario etólogo. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Y bueno, Oscar, muchísimas gracias por toda esta información de valor que nos dejas a nosotros, a nuestra audiencia, que seguramente es de vital importancia para todos. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Gracias, Michelle. Espero que en cualquier otra ocasión pueda volver a estar con ustedes para dar alguna Claro. información. Seguramente que sí. Muchísimas gracias a ti. Y ustedes, queridos amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden seguir a Oscar en sus redes sociales, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como @soymyanimal. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo contacto @soymyanimal.com en caso de alguna duda, alguna pregunta o algún tema de interés. Les enviamos un abrazo enorme a todas esas familias que están pasando por situaciones muy difíciles, que han perdido sus hogares, sus familias, que les mandamos un abrazo virtual a todos, acompañándolos en su dolor y en sus pérdidas. Dios los bendiga, les enviamos un beso, un abrazo enorme, muchísima fuerza y seguimos aquí conectados con ustedes, construyendo conciencia y cuidando de quienes no tienen voz, porque soy muy animal.